Alex nos lo recordó, no generen ningún tipo de daño al salir al comercio. Si bien nosotros nos centramos en las buenas prácticas ganaderas en cada una de las especies, como ya sus compañeros los mencionaron, tienen criterios comunes y hay cosas que son específicas que obviamente de ganado de leche no va a aplicar para aves, ni de aves va a aplicar para porcinos. Entonces, y obviamente están las partes de las buenas prácticas agrícolas que son responsabilidad de los agrónomos. Sin embargo, cuando hablamos de buenas prácticas de alimentación de animales, hay un componente de forrajes que tiene mucho que ver con la parte de las buenas prácticas ganaderas. Todos estos programas son voluntarios, no es obligatorio para producir. Si el ganadero quiere, simplemente hace la solicitud, como lo mencionó Karen, de la visita al ICA y el ICA revisa. ¿Cuál es la diferencia de tener un programa de inocuidad? Que los productos pueden ser etiquetados como productos de origen de buenas prácticas ganaderas. Adicionalmente, en el caso de la leche, ya les mencionaba, tiene un sobrecosto, la leche les pagan más. ¿Cuáles son los problemas de estos programas? Es que en realidad solo lo reconocen cuando el mercado es oficial. Cuando yo le entrego a una empresa, si yo le entrego a un intermediario o hago venta directa, tener o no tener buenas prácticas no hace la diferencia en el precio. Entonces probablemente eso es lo que menos estimula al productor, porque cuando ustedes ya salgan a campo se van a dar cuenta que con el productor el problema más grande es que todo lo que le toca el bolsillo es bueno. Entonces hay que justificar bien el por qué es importante la implementación. La implementación de las buenas prácticas, además de producir productos de calidad, si yo lo que tengo es un animal por mucho tiempo, lo que yo voy a garantizar es que a través de la sanidad animal, pues obviamente voy a gastar mucho menos en tratamientos médicos. O sea, es como un conjunto de prácticas, como su nombre lo dice, de buenas prácticas que me van a llevar a producir mejor, con animales sanos, generando productos de mejor calidad. ¿Qué es lo que tiene en cuenta básicamente todas las buenas prácticas? En el caso de las agrícolas, que uno creyera que no, está el componente de bienestar animal, está todo lo que es un predio ordenado, por eso les muestro el gráfico, y es todo lo que vamos a ver al final de la asignatura, que es el manejo del saneamiento básico. Entonces es todo lo que es manejo de residuos, manejo de plagas, manejo de limpieza y desinfección. Esto es lo que todos los programas de buenas prácticas ustedes van a encontrar. Primero, la seguridad en el trabajo, la seguridad de las personas, eso es algo que se debe considerar. Muchas veces es una limitante para la implementación, porque ¿qué es lo que hace esta parte de la seguridad de las personas? Es como trabajo legal y trabajo con las condiciones adecuadas. Contratación, ARN, uniformes, EPS, dotación, y si ustedes, alguien ha tenido experiencia, si hay algo informal, es el trabajo en campo. Entonces el trabajo en campo se contrata por días, muchas veces se paga un salario mínimo y se contrata a la familia completa, incluso los niños hacen parte de la fuerza laboral. Entonces, buenas prácticas regula todo esto. Entonces, al regularlo, hay ganaderos que dicen no, porque ya me van a empezar a controlar hasta la parte laboral. Pero, pues justamente lo que se busca es que las personas trabajen en las mejores condiciones. Uno, dos, un trabajador feliz es una empresa que produce, que la gente está cómoda, está confortable y lo hace de mejor manera. Está todo el componente medioambiental, está todo el componente de inocuidad, que es la razón por la que estos programas se crean, y por supuesto está el componente de bienestar animal. En las buenas prácticas agrícolas, ¿por qué se incluyen a los animales? ¿Por qué creen ustedes? ¿Será que porque los agrónomos tienen que tratar animales? ¿O cuál es la idea? ¿O por qué? Más que todo puede ser porque pues, generalmente pues, yo hablo como en el ámbito de antes o en el de lugares todavía donde no ha llegado la tecnología, todavía siguen utilizando como tal animales para el trabajo, se puede decir duro en lo de arar, el campo y todo eso, entonces yo creo que por ese lado puede entrar una parte de los animales. Muy bien, Ana. ¿Jesús? Exactamente, es porque recuerden que tenemos animales de trabajo.
O sea, el arado no es una técnica antigua ni es una técnica que no se usa, se sigue usando, sobre todo nosotros que tenemos terrenos tan quebrados. Meter un tractor en una montaña es imposible, seguimos usando el arado con animales, incluso hay zonas en las que se utilizan a los animales como carga para transportar los productos por las mismas condiciones en las que nosotros nos encontramos topográficamente. Entonces, es la razón por la cual dentro de las buenas prácticas agrícolas se incluye el componente de bienestar animal. Hay que aclarar, y eso sí que lo tengan claro, todo lo que es bienestar animal es única y exclusivamente médico-veterinario si hablamos de la parte de sanidad. En cuestión de buenas prácticas, como veterinarios nos hemos quedado bien colgados. Los zootecnistas son los que llevan la parada en buenas prácticas. Ellos son los que más programas tienen, más empresas de implementación, se han dedicado un poco más a eso. Sin embargo, pues vuelvo y les insisto, de la mano tienen que trabajar con un médico veterinario porque todas las buenas prácticas incluyen planes sanitarios. Y recuerden que el plan sanitario es únicamente o exclusivo del médico veterinario. ¿Alex? Doctor, yo tengo una duda con respecto a esos animales que son utilizados como tal para el trabajo pesado, lo que es arando, cargar. Si uno tiene de esos animales en la finca donde está, ¿puede tener el certificado de buenas prácticas? ¿O no? Sí. Porque se los está utilizando. Es que no. Depende. Depende. Tienes el de buenas prácticas agrícolas, que incluye el componente de bienestar animal, en el que se incluye lo mínimo que debe tener un animal para decir que está dentro del poco y cumple con el componente de bienestar animal. Si yo lo que quiero es unas buenas prácticas ganaderas para ganado de leche, pues definitivamente tiene que ser ganado de leche lo que yo tenga y debe haber un mínimo de animales. Si tengo una yunta de bueyes, no clasifica en animales de leche, básicamente. De carne, pues tampoco, porque estos animales no se van a sacrificar a los 18 meses. Normalmente son animales que se dejan hasta que, pues definitivamente ellos ya por su edad no puedan trabajar y ahí se sacrifican, pero no clasificarían como tal en este tipo de animales. La parte de buenas prácticas de equinos va dirigida más a criaderos y hacia aquellas, por ejemplo, a quienes sí les puede aplicar es a los cultivos de caña de azúcar. Ellos usan y el transporte de panel son los que más utilizan equinos en general para el transporte. Pero no es que tengan ellos una producción animal, ellos lo que tienen es una producción de caña, buenas prácticas agrícolas es lo que ellos se les va a pedir, que tienen animales, entonces a ellos les aplica el componente de bienestar animal. Bien, entonces, bueno, ya lo de los trabajadores les mencioné. Adicionalmente, una de las cosas que exige las buenas prácticas es la higiene de las personas, recordarles todas las condiciones de higiene, por ilógico que a uno le suene, el baño diario es algo que se les debe recordar. Así sean cultivos, deben hacerlo, dotación completa, esa dotación debe ser exclusiva del operario y se la debe suministrar quien lo contrata o el empleador. Deben tener revisiones médicas periódicas, lo que pide buenas prácticas son 2 veces al año, deben tener capacitaciones en salud, capacitaciones en primeros auxilios, capacitaciones en el manejo de plaguicidas, en el manejo de los cultivos como tal. En la parte del cultivo hay muchas condiciones, técnicas de cultivo, el manejo, eso por ejemplo, que casi nadie lo utiliza. Para poder hacer cultivos, lo que se recomienda es que las personas tengan las manos limpias para hacer la siembra. ¿Ustedes dónde han visto eso? Que se laven las manos antes de manipular las semillas. Se debe limpiar y desinfectar todo el material que se utiliza para el arado, que se utiliza para la remoción de la tierra, palas, picas, se desinfecta. Eso tampoco en los cultivos es algo que se aplica comúnmente. ¿Por qué se hace esto? Porque obviamente en la tierra también hay plagas, en los cultivos también hay plagas, a veces y la mayoría de nuestros sistemas productivos son minifundios y tenemos diferentes tipos de cultivos. Para cada tipo de cultivo debe haber implementos. Si yo no puedo hacer eso, se debe hacer la limpieza y la desinfección de forma correcta. El componente de fertilización es diferente cuando es orgánico y cuando es inorgánico. En los dos insumos se debe utilizar, ¿para qué? Para que, no les voy a hacer la tarea, que les quede clarísimo, tenían que leer.
están en octavo semestre, ustedes deben venir preparados a clase, para los que hacen tarea de que les muevo las diapositivas. Orgánicos e inorgánicos deben tener certificado ICA, no se puede utilizar y no se recomienda en buenas prácticas usar compostaje que no esté certificado, usar, por ejemplo, gallinaza, pollinaza, materia fecal de bovinos o porcinos. En el caso de los bovinos, menos se recomienda para forrajes el uso de la materia fecal como fertilizante de manera directa. Si lo que yo estoy buscando es que sea orgánico, debo buscar aquellos abonos o fertilizantes que están clasificados como orgánicos. Si ustedes quieren ver la norma, está completa en ICA para cada uno de los tipos de fertilizantes, el manejo de los animales, animales de trabajo, bienestar animal, animales domésticos, perros, gatos, no se permiten dentro de los cultivos. O sea, no es que no puedan tenerlos, sino que simplemente deben estar aislados, deben señalizarse. Yo siempre digo, pues sí está señalizado, pero difícilmente el perro va a leer y va a decir así que no puedo entrar. Entonces, ¿qué es lo que les exige tanto buenas prácticas ganaderas como agrícolas en general? Que los animales estén amarrados o que estén en un canil para evitar la contaminación. Recuerden que una de las formas de contaminación de cultivos que es zoonosis es la cisticercosis, justamente. ¿Por qué? Porque son personas que están en sistema de labranza, que no tienen muchas veces baños cerca, utilizan los baños, utilizan las fuentes de agua, los animales de trabajo, o incluso si estamos hablando del cultivo de forrajes, es exactamente lo mismo. En buenas prácticas agrícolas les van a mencionar toda la cadena, desde la siembra hasta la comercialización. ¿Dudas, preguntas o es claro? Bien, con buenas prácticas pecuarias les voy a mencionar generalidades. Sin embargo, vuelvo y en esto insisto, cada especie tiene sus propias normas. Si hablamos de cada una de las especies, pues aquí nos extenderíamos 3 semanas porque no es, yo les mencioné las principales de abasto. Sin embargo, van a encontrar norma incluso para producción de abejas, norma para producción de peces. Hay diferencia entre peces que son criados como los que tenemos en coche, en jaulas, pero en sistemas naturales, cuando los criamos en pozas, en tierra. Entonces, van a encontrar diferencias para cada uno de las buenas prácticas ganaderas. Adicionalmente, dentro de las buenas prácticas ganaderas van a encontrar las buenas prácticas de ordeño, en el caso del ordeño, van a encontrar las buenas prácticas de alimentación, van a encontrar las buenas prácticas de medicamentos veterinarios. En esto de medicamentos veterinarios lo vamos a ver en buenas prácticas y también lo vamos a ver en lo que es justamente resistencia antimicrobiana, que es el siguiente tema. Buenas prácticas, ya les decía, que incluye inocuidad de alimentos, seguridad de los trabajadores. Aquí miren que lo que incluimos es sanidad y bienestar animal. Ya no es solo bienestar, la trazabilidad de todos los alimentos de origen animal y sostenibilidad ambiental. Igual, si lo quieren ver dentro del concepto que manejamos nosotros, salud pública, es One Health. Salud humana, salud animal y ambiente. Entonces, si se dan cuenta, a veces el concepto está desarrollado desde hace mucho tiempo, lo aplicamos, pero no lo concibimos o no nos damos cuenta que simplemente estamos aplicando esto que ya conocemos. Esto simplemente para recordarles, todo lo que es producción primaria va controlado por ICA. A partir de planta de beneficio a proceso es INVIMA. Y todo lo que es comercialización son entes territoriales, o sea, secretarías de salud. Son los que hacen el control. ¿Con qué objetivo esto? Porque recuerden que en toda la cadena se debe garantizar la inocuidad. Ustedes o nosotros como veterinarios trabajamos en esta parte muy bien, incluso hasta el INVIMA podemos llegar a hacer una inspección maravillosa, pero el comercializador se tira todo el proceso. Entonces, por eso, estas instituciones trabajan de manera conjunta y la norma es bastante similar. En todo les van a pedir la contratación de los empleados, en todo les van a pedir exámenes médicos, en todo les van a pedir este sistema de visitas para controlar, similar a lo que veíamos con clínicas veterinarias. Igual aplica para todo esto. Recuerden que eso se llama inspección, vigilancia y control, y uno que hace lo solicita a la institución que corresponde. Si lo que yo tengo es una finca, todo lo hago ante ICA. Si lo que yo voy a tener es una planta de sacrificio, lo hago ante INVIMA.
si lo que yo voy a hacer es a producir subproductos en empresas o en fábricas, embutidos, en productos lácteos, me sigue inspeccionando INVIMA. Pero si ya lo que tengo es una tienda, un supermercado, un mini supermercado, ya la visita me la hace Secretaría de Salud. Pero los tres tienen que ser visitados y tienen que estar autorizados. Ahora no se usa mucho, pero yo no sé si ustedes en alguna época vieron que los negocios tenían el letrerito o la certificación que decía que contaba con licencia sanitaria de funcionamiento. Entonces uno entraba y lo primero que tenían era exhibido en caja eso. ¿Qué es lo que a uno como consumidor le da seguridad? Pues saber que son ya no puedo hablar, que son locales que están siendo inspeccionados, controlados y que el riesgo de una enfermedad transmitida por alimentos va a ser menor. Esto aplica, por ejemplo, para los restaurantes. Estas visitas aplican para las cafeterías. Entonces, hay muchas cosas que se deben tener en cuenta. Esto. Una de las cosas importantes que justo Alex les mencionó es que para que yo pueda solicitar una visita de buenas prácticas, lo primero que debo tener es registro ante el ICA. Es un registro gratuito, simplemente yo voy, estos son los datos que yo debo proporcionar. Desafortunadamente el ICA esto no lo verifica. O sea, yo puedo llegar y decir tengo 20 vacas y tengo 50, o puedo decir tengo 20 y tengo 5. No lo especifica. Esto es para la guía en efectos de guía de movilización, y en eso sí les controla. Entonces, si yo doy un censo inadecuado y yo digo que tengo 5 vacas y voy a pedir la guía de movilización para 20, la información no corresponde, hay algo que está pasando. Entonces, esto no tiene ningún tipo de costo, es simplemente de hecho para que el ICA sepa que existen como finca y que incluso los meten en los programas de vacunación, por eso es importante. Estas se comparten muchas veces con los fondos, el fondo ganadero, el fondo de agricultores, el fondo de agricultores. El productor le tiene miedo a este registro porque creen que se lo comparten con DIAN. Entonces que inmediatamente se registren en el ICA, la DIAN también los va a tener en la vida. Y lo de ICA es simplemente un registro, nada más. La información no la tiene nadie, la información no se comparte. Es para ICA como institución conocer cuántos sistemas productivos de cada una de las especies tenemos. Y es libre de ustedes si quieren o no quieren vacunar, son libres de implementar programas o no implementar programas, porque de la mano con buenas prácticas ganaderas va libre, por ejemplo, el caso de bovinos, libre de brucelosis y libre de tuberculosis. Entonces, que sepan y que puedan explicarle al ganadero eso, la importancia de registrar. Si yo no tengo mi predio registrado, no puedo obtener guías de movilización. Y si a mí me detienen en carretera sin guía de movilización, son animales que se pueden decomisar y los pierdo. Entonces, es el cumplimiento mínimo de las normas. Esto es como decir, saquen la cédula. ¿Quién de ustedes no tiene cédula? Todos. Y sí, que probablemente ya nos tienen registrados la DIAN apenas sacamos la cédula. Probablemente sea así. Pero ¿para qué necesitamos la cédula? Para todo. Igual, si yo soy productor, necesito ese registro para absolutamente todo. O sea, creo que ese es como el ejemplo más claro. Se deben registrar todos los animales que entran y los animales que salen para tener una idea del censo poblacional. Las instalaciones, esto es una cosa importante, plan de ordenamiento territorial, recuerden que eso también lo hablamos para las clínicas veterinarias, saber que es una zona segura y que es una zona donde ustedes pueden producir. Antes de que yo instale mi galpón de pollos, yo debo saber si por plan de ordenamiento yo puedo tener un sistema productivo en esa zona. A veces es por riesgo, a veces es por contaminación. Recuerden que cerca de cabeceras municipales no es lo ideal. Solicitan condiciones de limpieza, identificación de las áreas, instalaciones de manejo. Señor. Y ese plan de ordenamiento territorial que no se lo pide ahora, no, yo quiero tener un galpón en el municipio. Sí. En la secretaría, esa no me acuerdo si es gobierno de infraestructura, tú vas y ellos tienen el plan de ordenamiento territorial y ahí ves si se puede o no se puede. Y esto sí es una de las cosas que pide sí o sí ICA.
todo lo que es instalaciones, que esté lejos de zonas que sean contaminantes, que esté delimitado con cerco, que sean aptos para el manejo de los animales, que cumplan con el bienestar, que sean seguros para las personas, deben ser acordes al espacio y a la edad de los animales, deben estar todas las áreas completamente demarcadas, en el caso de los bovinos deben contar con caminos para el ordeño, ya pues que sean pavimentados ya es otra cosa, lo que les piden es que haya caminos, nada más, o sea, buenas prácticas, en algunas cosas es muy general, en otras cosas es muy específico, no se puede tener animales libres, sí lo que les piden es que entre un galpón y otro, por ejemplo el caso de los cerdos, los pisos sí sean antideslizantes, es lo mínimo que se pide. Por eso muchas de las fincas que se están certificando, sobre todo de las grandes, sí les piden caminos pavimentados para las vacas de ordeño. ¿Por qué? Porque el riesgo de que se fracturen, se lesionen es muy elevado si yo no tengo este tipo de pasarelas para los animales. En cuanto a los equipos, tienen que ser básicamente acero inoxidable, fácil limpieza y desinfección, que estén en buenas condiciones, hablo en general de todos los equipos, sanidad animal y bioseguridad, plan sanitario. Esto es algo que ustedes tienen que aprender a hacer, tienen que aprender a formular. ¿Por qué? Porque es la obligación de todo médico veterinario. ¿Qué es lo que incluyo yo aquí? Básicamente prevención, control y erradicación de enfermedades. Adicional a ese plan sanitario, el ICA me pide para las de control oficial un paquete aparte. Entonces debo saber cuáles son las de control oficial para cada una de mis especies. Aquí ya les mencionaba Karen también, el registro, se lleva registro de absolutamente todo, ingreso y salida de personas, ingreso y salida de vehículos, ingreso y salida de animales, medicamentos que entran y medicamentos que salen, comida, ¿qué más se lleva control? Se lleva control se llevan historias clínicas o la historia de vida del bovino desde el momento de cualquiera de las, en los que son grupales, por ejemplo aves, porcinos, se lleva del grupo. Si el porcino es alguna enfermedad específica, sí se identifica el animal, pero esto lo hacen un poco más general. Entonces ustedes van a ver estas planillas. ¿Cuál es el problema grande de estas planillas? Que las personas o los administradores o las personas que están en finca difícilmente lo diligencian. Porque uno les da pereza, dos, hay muchos de ellos que no saben ni leer ni escribir. Entonces, eso lo hace pues, muchas veces el propietario, entonces a veces se atrasa porque no llevan al diario. Entonces, esto es una como de los problemas grandes. Debe haber asistencia médica, técnica de un médico veterinario. Les van a exigir el contrato y la tarjeta profesional. Entonces, es muy parecido a lo de clínica veterinaria. No es decir, sí, yo tengo un médico veterinario. No, tiene que estar contratado y tiene que tener el programa. Aquí está, por ejemplo, un plan sanitario en bovinos, qué es lo que lleva, ya les decía, enfermedades de control oficial, prácticas de manejo preventivas o curativas, tratamientos realizados y todo va con un médico veterinario. Todo lo que se formule y se haga, el médico veterinario debe dejar fórmula, debe dejar copia en el cuaderno, de tal manera que cuando uno llegue, pues simplemente, esto se movió un poquito. Estas son otras cosas que nos van a pedir, la vacunación contra las enfermedades oficiales, tienen que tener un registro único de vacunación del predio, esto va casi de la mano con el registro sanitario, vacunar con las enfermedades que sean endémicas, adicional de las de control oficial, y hato libre de brucelosis y tuberculosis, que se certifican al año y se repite cada 2 años. Todos estos programas son libres, no son obligatorios. Manejo de animales enfermos, ya les decía, seguir una historia clínica, deben tener un área de cuarentena. El área de cuarentena no es el potrero de enfermería, es un área donde los animales nuevos llegan y se dejan ahí. Es diferente a la sauna de aislamiento. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre cuarentena y aislamiento? Señores, generación que vivió pandemia. ¿O es lo mismo? Eso es más. Animales no necesariamente enfermos, sino que pueden reciclar el predio.
¿De cuál? ¿De qué estás hablando? Aislamiento. La parte de cuarentena, pues sí son pacientes que se sospecha que hay un brote de enfermedad y que necesitamos que no ¿Están de acuerdo? Al revés. En cuarentena justamente están los animales que ingresan y son los animales sanos. Y aislamiento son los animales enfermos. Entonces las dos van a funcionar de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Qué es lo que a mí me pide buenas prácticas? Tener un potrero en cuarentena. Porque una de las cosas en bioseguridad es evitar que las enfermedades entren. Y ya obviamente pues está la responsabilidad de que las enfermedades no salgan de mi predio y se diseminen dentro de la zona. Animales enfermos deben estar identificados, se debe notificar ante el ICA, debe haber un programa de bioseguridad propio para las enfermedades. En cuanto al bienestar animal, tiene que ver mucho con instalaciones, las 5 libertades, la parte de intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas, cómo manejar. Siguen y seguimos usando este tipo de sistemas de crianza a pesar de que no es lo adecuado para los animales. Si los animales están en potrero deben contar con agua, deben contar con sombra, las instalaciones deben ser las adecuadas para manejar los animales, que no se lastimen, que no se lastime el veterinario. Recuerden que en esto siempre debemos revisar que no haya aristas, que no haya salientes donde los animales se puedan lastimar. Muchas veces en estas mangas es donde más se lastiman, porque son hechas con madera, se pueden astillar el cuerpo, incluso los ojos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Está el componente de trazabilidad. Ahora se está trabajando con la ley 14 del 2004 con un registro único de trazabilidad. Ese registro es un arete que les proporciona ICA, que les garantiza que es un número único del predio, de la zona y del animal. Es difícil, sí, la mayoría de gente no lo tiene. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando por ejemplo, uno va a muestrear, ustedes van a encontrar 20 vacas 211. ¿Por qué? Porque todas las fincas tienen la 211, o varias fincas la van a tener. Si es por nombre, todos tienen una rosita, todos tienen una campanita, todos. Entonces, es difícil que al enviar muestras no pueda haber cruz en esos animales. Entonces, lo que se busca es que sean números únicos en el que se lleve número de la zona, se identifica departamento, municipio, predio y animal. Entonces es mucho más fácil. Esto se usa mucho en bovinos y porcinos. Sin embargo, hay muchos productores que no lo tienen implementado. Esto sí que a ustedes les van a existir, porque buenas prácticas de medicamentos veterinarios es en absolutamente todos los que ustedes hagan en clínica. Pequeños, grandes en reproducción, deben cumplir exactamente lo mismo. No, es que yo como lo que tengo es una clínica en el carro, yo no tengo una clínica, yo me voy moviendo. Pues así tenga usted el botiquín, le pueden exigir y tiene que tener diferenciado los medicamentos que use únicamente con registro ICA, que no se encuentren vencidos, no pueden utilizar de uso humano. Recuerden que tenemos unos que están bajo restricción, que son básicamente hormonales, sistema nervioso central y Ertanex, los cuales deben estar bajo llave, deben estar controlados única y exclusivamente por el médico veterinario. Se debe llevar un registro que coincida, que eso pues también, si ustedes son los ganaderos y tienen contratado personal, pues ya saben que si el frasco tiene 30 centímetros y que si se trató una sola vaca, y que a la vaca se le pusieron 10 centímetros diarios, pues tuvieron haberse gastado mínimo 2 frascos. No puede ser 3, ni 4, ni 5. Entonces es forma de llevar control e incluso saber si está bien o está mal. La prescripción es exclusiva del veterinario. Recuerden el tiempo de retiro y el tiempo de carencia que se debe respetar. El tiempo de retiro básicamente es en leche. Un animal en tratamiento hasta las 72 horas la leche se descarta. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar usualmente? Que se mezclan las carnitas. Esa leche que se retira, esa leche va directamente a un pozo séptico. No puede ir para alimentar terneros, no puede ir para alimentar otras especies. ¿Por qué? Porque justamente eso es asistencia clínico.
Tiempo de carencia es que yo no puedo sacrificar un animal 72 horas antes de que haya terminado su tratamiento antibiótico o que haya sido o se le haya administrado algún tipo de hormona. Entonces, eso muchas veces no se cumple. ¿Por qué? Porque a la vaca le estoy poniendo antibiótico, la vaca se cae, el propietario decide sacrificarla y la leche sale, la carne sale inmediatamente para consumo. No se cumplen esos tiempos de carencia. Entonces, esto es lo que hace o lo que sugiere buenas prácticas. ¿Cuál es la labor del veterinario? Formulación, supervisión y administración. En realidad, inicialmente se hablaba de administración, pero imagínense que ustedes asesoran 5 fincas y tienen que aplicar antibiótico cada 6 horas en 5 fincas. Y una finca queda en el Tablón, otra finca queda en La Unión, otra finca queda en Tambo, otra finca queda en Ipiales, otra en Cumbal. No alcanza. A no ser que sea un grupo de veterinarios y tenga cada uno base ahí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues desafortunadamente pues, se les enseña a los trabajadores, y lo digo desafortunadamente porque muchos de los que saben administrar medicamentos se creen veterinarios y la gente los identifica de esa manera. Entonces es supervisar que apliquen cómo es, que apliquen dónde es y que apliquen la cantidad que es. En esto sí soy insistente. A ustedes 10 centímetros les parece clarísimo cuánto es. A ellos no. Siempre muestren hasta aquí. Si estamos hablando de dosis en jeringa de insulina, para animales de producción casi no aplica, pero para mascotas sí. Muéstrenles que es 0.01, que es 0.02. De eso es el éxito del tratamiento, incluso la vida del paciente. No reutilizar las jeringas, no reutilizar las agujas entre animales. Esto es lo que uno debe supervisar. Y si usted le pregunta a cualquier mayordomo, ¿sabe vacunar? Todos saben vacunar, todos saben inyectar. Yo quiero ver cómo lo hacen. Porque a veces uno les dice que es subcutáneo y lo pone en intramuscular. Uno les pide que sea en vena y lo pone en intramuscular. Entonces todo esto es función de nosotros para que funcione. Que yo le digo que 5 o 6 días, es los 5 o 6 días lo que debe durar el tratamiento. La mayoría de productores que hacen, al tercer día el animal se mejora, suspenden el tratamiento. Y esa es una de las principales razones para que haya resistencia. Igual con los antiparasitantes. Entonces, esto, ojo, miren cuáles son nuestras responsabilidades. ¿Qué es lo que yo debo saber? El diagnóstico, cuál es el tratamiento específico y cuál es el tipo de medicamentos que debo usar. Recuerden que una de las cosas bien importantes es la formulación. ¿Qué debe ir en una fórmula? Ustedes ya vieron una fórmula. Cuéntenme, ¿qué va en una fórmula? Primero los datos Del propietario del responsable y todo eso. En la parte ya como tal de la fórmula, ya va ahí enumerados todos los medicamentos que uno le va a aplicar, en el cual debe ir el nombre comercial, ya que es de la manera más fácil que los pueden conseguir, a la dosis que viene, en qué unidad, la concentración, cuánto toca aplicarle, de dosis, y en qué lugar se debe aplicar. cada día, la frecuencia. ¿Algo más que quieran que va en una fórmula? La presentación del medicamento. Porque no es lo mismo si yo le digo jarabe, si yo le digo suspensión, o si le digo tabletas, si le digo cápsulas, si le digo polvo para restituir. Pues, o sea, como va a ser para el propietario, tiene que ser muy específico. Entonces, podría decir, administrar por vía oral en cierta cantidad cada cuánto durante cierto tiempo, pero ser más específico. Si necesito otra recomendación, se puede poner abajo nota o algo así. Y pues de sello la firma del médico. Con la tarjeta profesional. En esto es bien importante que escriban lo más claro posible. Y yo no sé si les conté, yo escribo ya en letra cursiva, palmer, pegada, porque fui de colegio de monjas y las monjas nos obligaban a escribir en letra pegada. Y escribí yo por vía oral.
pero la R y la N se parecen mucho. Y llega la propietaria con el perro, menos mal era un mastín napolitano, y me dice: doctora, todo perfecto, lo único que nos cuesta es la pastilla. No se la traga. ¿Cómo así que se la traga? Si ahí dice vía anal, le estaban metiendo al perro el antibiótico por el ano. Menos mal, volvió al día siguiente. Y yo jamás le leí la fórmula. Ese fue creo que mis primeros trabajos, porque en el otro todo era en computador. Y nos exigían que fuera en computador para que la gente no hubiera confusión. Entonces, entre oral, anal, por favor, siempre digan por la boca. Insistan. Por eso les digo yo, uno cree que hay cosas que son obvias y en los propietarios, y en eso estoy hablando en Bogotá, ciudades, no campo. Ahora vayan a campo y hacen maravillas. Entonces, siempre repitan, lean la fórmula con el propietario. Lo que uno ve es que mandan la fórmula. Y uno llega y dice: ¿y eso cómo será o cómo se hará? Si lo que van a hacer es recomendarles pañitos, explíquenles. Si es paño caliente, caliente no es hirviendo. Van a tener pacientes quemados. Y más cuando son pacientes que están muy malitos, ellos no reaccionan al dolor. Entonces, tengan muchísimo cuidado con eso. O sea, uno no exagera. O sea, yo con este del anal quedé sorprendidísima, porque yo decía: pucha, a mí jamás se me hubiera ocurrido darle un antibiótico a un perro por eso. Jamás se me hubiera pasado por la cabeza. Pero la señora, eso fue lo que leyó. Entonces, yo ahora escribo en letra despegada, dado a esa experiencia. Recuerden adicionalmente que tenemos fórmulas especiales o fórmulas de control oficial que nos da Convescol, que son para hormonales, para todo lo que es sistema nervioso central y eutanasia. Y esas sí que llevan control, se queda una copia, o sea, tienen un poquito más de restricciones. Ahora la ketamina también. Sí, es que la ketamina hace parte de los sistema nervioso central, que son todos los anestésicos. Jesús, dime. Los medicamentos oncológicos no están regulados y tienen... Oncológicos. Esto es lo que debe llevar un nombre comercial, o lo que ustedes deben revisar en un frasco, es lo que ICA les exige, laboratorio productor, dosis. Por eso ustedes se dan cuenta que todos los medicamentos veterinarios dicen la dosis de acuerdo a especie. Peligro total. ¿Por qué? Porque cualquier persona lo hace. En cambio, si ustedes leen los medicamentos humanos, dice de acuerdo a indicaciones médicas. Entonces, es más difícil automedicarse. Registro ICA, todos los medicamentos deben llevar registro ICA, composición y concentración. Entonces, además del nombre comercial, lo ideal es que uno entre paréntesis les ponga cuál es el agente o los principios. ¿Por qué? Porque algunas veces no existe o no encuentran el medicamento del nombre comercial. Precauciones y contraindicaciones, tiempo de retiro y condiciones de almacenamiento. Eso es lo mínimo que lleva un etiquetado y es lo que el ICA les va a exigir que tenga. Registro en granja de medicamentos, fecha de administración, productos utilizados, laboratorio, número del productor, registro ICA, dosis que se aplicó. La vía de administración, la identificación de los animales a los que les aplicó, persona que administró el producto, nombre, firma y número de tarjeta profesional del médico veterinario. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que lo aplica otra persona, ¿quién termina siendo el mismo? Pues por eso es que deben tomarse el tiempo de ver cómo aplica y cómo administra el tratamiento el mayordomo, el vaquero, a quien ustedes les recomienden. Lo mismo para las que son intramamarias, si son lavados uterinos, todo lo que ustedes recomienden deben observar antes de permitir que ellos lo hagan. ¿Por qué? Porque pueden encontrar muchos inconvenientes. Cuando se suspenda el uso, cuando ustedes ven reacciones, o eso es lo que se les dice, cuando hay reacciones anormales, y se debe notificar por escrito al ICA. Todo lo que es inyectable, equipos desechables, si no son desechables, por ejemplo, tenemos muchos todavía multiusos para vacunar y desparasitar, garantizar que están desinfectados, limpios y que se cambia el aguja. Las agujas ya no son reutilizables. Años atrás, si había muchos de ustedes alcanzaron alguna vez las agujas que eran reutilizables, uno las servía, incluso para humanos también no reutilizables. Plan de saneamiento básico,
es lo mismo que se pide para todo lo que es producción de alimentos y incluso incluye todo lo que es medicina veterinaria, ¿no? Clasificación y manejo de residuos, control de plagas, monitoreo de calidad de agua, manejo y disposición del estiércol, pues sí es más para producciones, sistemas productivos, programas de limpieza y desinfección. Personal, examen médico una vez al año, capacitaciones en higiene, seguridad y riesgos ocupacionales, manejo de alimentos, manejo animal, bioseguridad, uso de medicamentos veterinarios y plaguicidas. O sea, es muchísimo en lo que hay que capacitarnos. Dotar con elementos e indumentaria necesaria, las instalaciones deben brindar con bienestar, baños, áreas de descanso y alimentación, disponer de botiquín y que el personal pueda utilizarlo. Estos son todos los temas grandes que ustedes van a encontrar en lo que son las buenas prácticas ganaderas o buenas prácticas pecuarias. ¿Dudas, preguntas o es claro? Vale. De buenas prácticas en alimentación están todas incluidas o inmersas para cada una de las especies. No las van a encontrar por separado, aquí solo les menciono, una de las cosas que les van a pedir es el almacenamiento, que siempre debe ser esquivado, debe ser lejos de las paredes, para evitar que los roedores muerdan, que los roedores orinen. Se puede también almacenar en canecas plásticas. Lo importante, esto que nunca se les olvide, rumiante no come rumiante, entonces no puede usarse sangre de rumiantes o harina de sangre de rumiantes para alimentar rumiantes. Uso de suplemento, manejo de potreros, todo esto debe estar registrado. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? El suministro del agua debe ser acorde para cada una de las especies, en la cantidad que se requiere, debe ser potable. Eso dice buenas prácticas ganaderas, por lo tanto yo debo hacer un análisis microbiológico y en general de calidad de agua por lo menos una vez al año. Eso es lo que les menciono. Prohibido alimentar con mortalidad o residuos de los humanos. Debo llevar un registro de rotación de potreros. También mencionan las buenas prácticas, las condiciones de transporte. La parte de transporte también la regula el ICA. Deben ir de acuerdo a la edad, de acuerdo a las especies. No puedo transportar en un mismo camión terneros, vacas, caballos y porcinos, eso no está permitido. Si tengo que hacerlo porque estoy en la punta del mundo y no tengo otro mecanismo, van separados dentro del mismo camión, pero no los puedo llevar mezclados. Debe llevar guía sanitaria de movilización. La guía sanitaria de movilización la da única y exclusivamente ICA. Debe ser única y exclusivamente en vehículos que estén autorizados para transportar animales. Y ustedes han visto que los camiones en la parte lateral dice transporte de animales. No lo pueden llevar en la moto, no lo pueden llevar en el carro, no lo pueden llevar. Entonces, esas son restricciones que van teniendo. Vuelvo y les repito, ¿quién regula transporte? ICA. ¿Quién del ICA? El médico veterinario. Existen las dimensiones de acuerdo a cada una de las especies. Si el transporte dura más de 24 horas, se debe garantizar alimento y agua. Si dura más de 12, agua. Los animales se deben bajar del camión para que descansen. Pero algunas veces el manejo llega a ser más estresante de descargar y cargar. Entonces, se permite que se alimenten dentro del camión. El camión debe llevar las coberturas para proteger de las condiciones medioambientales, lluvia, sol excesivo. Entonces, esto aplica para todas las especies que se movilizan. Sí, y la guía sanitaria como tal dice, usted dijo que daba el médico veterinario del ICA, pero para cada uno se la den, miran el registro que estábamos viendo antes para ver cuántos animales eran. Sí, dividen registros, sí, claro, tienen que presentar registro de vacunación. En el caso de los bovinos, en el caso de los equinos, registro de vacunación si son endémicas de encefalitis equina, y adicionalmente se pide el test de anemia infecciosa para movilizar de una zona a otra. En el caso de las aves se pide vacuna de Newcastle y Gumboro, y se pide certificación para salmonela o influenza si estamos en brote de buena calidad. En el caso de los porcinos, vacuna de peste porcina clásica. Entonces, por eso les digo, para cada una de las especies
hay especificaciones tanto para las buenas prácticas como para la movilidad. ¿Cuáles son las ventajas? Pues obviamente producción de alimentos de mejor calidad, disminución de la resistencia antibiótica, disminución de residuos de medicamentos en alimentos, no necesariamente solo los antibióticos son dañinos, justamente ahora se sabe que hay muchos problemas de infertilidad por el uso hormonal en animales. Entonces, los de infertilidad cuando ya uno quiere tener hijos responsablemente después de los 30, a los 15 con que se toquen quedan embarazados. Eso es mágico, pero ya cuando quieren, ahí es donde se ve el problema de la infertilidad y se sabe que está asociado a esto. Disminución de enfermedades transmitidas por alimentos. En cuanto al bienestar animal, detección temprana de enfermedades, esa es la ventaja porque yo los estoy viendo de manera permanente. Mejor relación humano-animal, esto que me permite un manejo mucho más fácil de los animales. ¿Ustedes qué es lo que ven? Un animal de ordeño o de lechería es mucho más dócil que un animal de carne. ¿Por qué? Porque lo estamos manipulando desde que es un ternero. Se acostumbra más a la presencia del humano. Y menos cuando es ganadería extensiva que se lo recoge 2 veces por año. Mayor rentabilidad en el sistema de la producción. Para el ambiente, cambio en los hábitos y conductas de los trabajadores. Minimizo el impacto ambiental. Promuevo un manejo adecuado de residuos. Protección y conservación de fuentes de agua. Y aumento el bienestar animal. Eso es todo lo de buenas prácticas. Normalmente me demoro 2 horas, pero hoy era intensivo y acelerado porque tenían que hacer la lectura. Invito a que le vuelvan, lo revisen. No les voy a preguntar nada al pie de la letra, todo está aplicado, vuelvo y les insisto, revisen de la especie que ustedes más afinidad tengan. Si es bovino de carne, si es porcinos, si es aves, les subí absolutamente